Muchísimas gracias a todos por venir, muchísimas gracias por la presentación y bueno, tengo que moderar a las excelentes personalidades que han venido a este acto y también sustituir a Alfonso Calles. Como habéis visto, yo no soy Alfonso Calles, en primer lugar, para aquellos que le conozcan, pero él se ha quedado atascado en un aeropuerto en Atenas y no ha podido asistir, a pesar de que intentábamos que asistiera como creador y del estudio que hoy vamos a presentar, pero desafortunadamente no puede estar y bueno, pues intentaré trasladaros las principales conclusiones del estudio que se ha realizado recientemente. En primer lugar, me gustaría decir que hay una tradición histórica, ¿no?, de relación entre la propiedad industrial y las energías renovables, y este que tenéis aquí en la portada hemos elegido como portada el primer privilegio de invención que se conoce en España, que es un privilegio real de Isabel la Católica a su médico, que precisamente se trataba de un molino harinero, impulsado lógicamente por el viento, y que es del año 1478, cuando España pues todavía no era España, ¿no? Todavía quedaban muchos reinos por conquistar, y es curioso la modernidad del privilegio para algunos que podáis leerlo, puesto que concede un privilegio por 20 años, o sea, es ya un privilegio temporal, y pone una multa al infractor del que le copie el molino a su médico de 30.000 maravedís, que para aquel entonces debía ser una multa bastante contundente, y además la destrucción de los molinos que copiaran esa tecnología. Como veis, esto viene de muy antiguo y la verdad es que es, yo creo, que el primer privilegio conocido sobre un invento relacionado con las energías renovables, y por lo menos eso podemos presumir. Si podemos presumir algo en España de estas cosas, pues también desde el punto de vista histórico yo creo que merece la pena hacer mención a este punto, ¿no? ¿Por qué es importante? O sea, que la primera pregunta que podríamos hacer es, pues eso, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver la propiedad industrial con la transferencia de tecnología? Pues, como ha dicho nuestro director, la verdad es que la tecnología es el punto de partida fundamental en las conversaciones relacionadas con el cambio climático. La tecnología ha generado un problema y la tecnología debe resolverlo también, ¿no? O sea, es un problema tecnológico, por lo menos lo que sería el cambio climático producido por antropogénico, o sea, por causas antropogénicas, pero la tecnología parece ser que lo que se está viendo, lo que detectan los expertos, es que también tiene que dar soluciones al tema. Y así está en la hoja de ruta de Bali, donde se decidió una hoja de ruta para dar los siguientes pasos, que ha dado lugar después a conferencias posteriores, como la de Copenhague, de la cual nos va a hablar Rosario un poco más tarde, ¿no? Por lo tanto, hay que estudiar qué papel juegan las patentes en todo este tema, un papel fundamental en el tema de cambio climático, y puesto que las patentes, desde luego, es un incentivo a la generación de tecnologías que deben resolver el problema generado por la tecnología, y después juegan también un papel clave también en la transferencia de tecnología, en los contratos de transferencia de tecnología y en la difusión de la tecnología, ¿no? ¿Y por qué juegan un papel clave? Pues en principio por las siguientes... que le he dado el botón. Esto también es culpa de la tecnología y de la torpeza del... Bueno, primero porque es un incentivo claro a la inversión, a la I+D. Las patentes surgen como incentivo al innovador, para que pueda resarcirse de las inversiones realizadas en I+D, y la tecnología relacionada con el cambio climático no es una excepción. Hay que recompensar al innovador en este tipo de tecnologías dándole un monopolio de explotación durante un cierto tiempo, y desde luego juegan un papel fundamental en la transferencia de tecnología entre países. Y aquí es donde se ha generado un debate que muchos de vosotros conoceréis, sobre todo muy vinculado al de los productos farmacéuticos, pero que también se extiende a la transferencia de tecnología entre países desarrollados y menos desarrollados en lo que respecta a tecnologías de lucha contra el cambio climático. Los países menos desarrollados dicen que no van a invertir en nuevas tecnologías, que no tienen dinero para hacerlo, y que los países más desarrollados le den esta tecnología si quieren que bajen las tasas de emisión
de gases de efecto invernadero. Los estudios que se han realizado al respecto, pues lo que dicen es que las patentes desde luego no constituyen una barrera o un obstáculo a la transferencia de tecnología, que más bien hay otros factores como la falta de capacidad tecnológica del país receptor, que es un factor clave en la transferencia de tecnología. No solamente hay que querer dar la tecnología, sino que hay que tener capacidad de digestión de la tecnología, el insuficiente tamaño de los mercados o muchas veces la falta de un tamaño crítico para justificar una producción local de la tecnología. En resumen, los estudios que se han realizado, y en concreto este que ha sido encargado por la Comisión Europea, pues lo que dice es que no parece que las patentes jueguen un papel decisivo en contra de la transferencia de tecnología entre países industrializados y países en vías de desarrollo. No obstante, hay que decir que también los países en desarrollo están creciendo considerablemente en el desarrollo de tecnologías de este estilo, como se ve en el cuadro que está sacado del estudio que acabamos de publicar, ¿no? Como veis, las tecnologías o la brecha tecnológica entre la tecnología generada en el mundo respecto a la tecnología generada en mercados emergentes y muy especialmente en China, pues se va cortando, y los mercados emergentes, como veis, están realizando importantes inversiones en el desarrollo de este tipo de tecnología. Así pues, lo que se decidió es que merecía la pena que desde la Oficina Española de Patentes y Marcas, vaya, no es mi día, pues hiciéramos un pequeño estudio para ver cuál era la situación real en España con respecto a estas tecnologías, cómo estaban evolucionando y qué medidas deberíamos tomar para apoyar las decisiones políticas más adecuadas. Se tomaron en el estudio 13 sectores de tecnologías verdes: construcción, cemento, inyección de combustible, captura de carbono, metano, iluminación, 6 relacionadas con energías renovables y el coche eléctrico, que sabéis que el tema del vehículo eléctrico es un tema prioritario para nuestro gobierno. Se estudiaron todos los las patentes y modelos de utilidad de residentes españoles en estos sectores, un total de más de 1.700 solicitudes de patentes analizadas durante un periodo largo, desde 1979 hasta 2008. Se obtuvieron una serie de conclusiones y se han sacado una serie de recomendaciones y medidas a adoptar, muchas de ellas que ya están en fase de implantación, como veremos luego, por ejemplo, en el tema del boletín de vigilancia tecnológica que nos va a contar Blanca, ¿no? También se pretende tener una buena coordinación con la Oficina de Cambio Climático para tener una postura clara con respecto a las futuras negociaciones. Vale, algunas conclusiones y datos obtenidos del estudio. Se han estudiado 3 factores fundamentales, que son, en primer lugar, la regulación, es decir, cómo influye la regulación sobre la evolución de las patentes y de los modelos de utilidad en este tipo de tecnologías y, en general, en la generación de estas tecnologías. En segundo lugar, el precio del petróleo, que es muy importante. Y, en tercer lugar, el crecimiento con respecto a la inversión en I+D. Con respecto a las políticas a nivel nacional, pues se ve lógicamente que la firma del Protocolo de Kioto supuso un incremento, como podéis ver o intuir, no sé exactamente si veis en la línea amarilla, hubo un crecimiento notable de las solicitudes y, por lo tanto, de patentes, por lo tanto, de la tecnología generada en este tipo de sectores, ¿no? En el campo de la regulación nacional pasa exactamente lo mismo. Las regulaciones nacionales suelen suponer brechas tecnológicas o impulsos tecnológicos en las empresas. Esto, desde luego, es reconocido, ¿no? Y hay un excelente artículo que os animo a leer, que además está en la web, de Michael Porter, que es una especie de gurú del mundo de la innovación, que se llama Green and Competitive, ¿no? O sea, que realmente la innovación y, sobre todo, la regulación medioambiental es un factor decisivo para estimular la innovación empresarial, ¿no? Y pone un ejemplo también histórico de los tulipanes en Holanda, cuando pasaron por la regulación debido al incremento de presencia de fertilizantes en los canales por la agricultura intensiva que realizaban.
cuando pasan a prohibir el uso de determinados fertilizantes. Se pensaba que la industria del tulipán en Holanda iba a decaer y lo que hizo fue resurgir no como productores de tulipanes, sino como productores de tecnologías punta en la producción de tulipanes cada vez de mayor calidad, ¿no? Entonces, yo creo que la regulación está demostrado que juega un papel fundamental en el desarrollo de nuevas innovaciones. Es un sector especial, es verdad, no es un sector no es una conclusión que se pueda exportar, por supuesto, a todos los sectores. Otro impacto fundamental en el desarrollo de esta tecnología, como es lógico, es el precio del petróleo, ¿no? El incremento en el precio del petróleo sirve de estímulo a las empresas para incrementar la utilización masiva de este tipo de tecnologías. Y, lógicamente, en el futuro habrá que analizar también cuál es el impacto de la cotización de los derechos de emisión en la generación de nuevas tecnologías alternativas que puedan sustituir probablemente a las actuales. Por último, otro factor que también se ha estudiado dentro del estudio es la inversión en I+D verde, y lo que se ve es que no hay la correlación que debería existir, por lo menos en España, entre el crecimiento, entre la inversión en I+D, y esto es extensible a todos los sectores, donde se ha hecho un esfuerzo notable, y la generación de patentes. Ahí hay un gap importante que debemos cubrir y que intentan cubrir, por ejemplo, planes como el Plan PI, que no puede estar aislado, sino que debería ser una actuación general de todo el Gobierno y toda la sociedad, en el sentido de que la inversión en I+D que se está realizando y el esfuerzo es muy importante, pueda ser más eficiente en términos de generación de valor a través de patentes y, por lo tanto, generación de tecnología con la posibilidad de transferencia, ¿no? Hay un peligro, a pesar de que el sector se encuentra en buena salud, pero hay un peligro de quedarnos un poco al margen si no nos ponemos al día, por ejemplo, en el tema de los pools, de los famosos pools de patentes que están surgiendo como un factor clave y estratégico en el desarrollo de este tipo de tecnologías. Los pools de patentes, que es un conjunto de empresas que colocan sus patentes dentro de una cesta común y con unos contratos de licencia muy efectivos entre ellos, ¿no? Entonces, para esto también hay que conocer muy bien la propiedad industrial, hay que hacer muchas jornadas formativas como estas para mentalizar que existen salidas de este estilo, y que no solamente se trata de proteger la tecnología, sino de utilizarla estratégicamente en aspectos como los pools de patentes, ¿no? De todas formas, el crecimiento de las patentes verdes en España es superior al del resto del mundo, pero siempre hay un pero. La capacidad exportadora, por ejemplo, puede mejorarse. Lo que veis aquí es que hay un ranking, o sea, el eje de la izquierda es el ranking. El primer lugar en cuanto a exportador de tecnologías verdes es Alemania, Estados Unidos, Japón, Italia, Austria, Suecia, Australia. España está muy por debajo de lo que cabría esperarse en cuanto a su capacidad exportadora, sobre todo si lo relacionamos con su generación de tecnología verde, donde no estamos mal, pero todavía no somos capaces de exportarla. Vale. Otro dato importante que sale del estudio es que el 60% de las solicitudes verdes está muy concentrada o sea, el 60% de las solicitudes internacionales verdes en el periodo 86-2008 está concentrado en un bienio 2007-2008, ¿no? Y que el crecimiento de las solicitudes internacionales y europeas en el sector, como ha dicho antes nuestro director, es superior al del resto de las tecnologías. O sea, estamos creciendo más, y de ahí también que el resto de las tecnologías, y de ahí también nuestra posición de privilegio, donde somos el quinto en el ámbito de las patentes internacionales en el mundo, según los estudios de la OCDE. Se me ha olvidado decir que me interrumpáis cuando queráis, ¿no? Y además hemos llegado al acuerdo de que podéis interrumpir cuando queráis, por si acaso después no hubiera tiempo, ¿no? Otras conclusiones importantes del estudio es que, por nuestro potencial, por nuestro mercado, por la idiosincrasia de la climatología incluso española, pues somos un país receptor de tecnología.
somos un mercado atractivo y recibimos muchísimas tecnologías de este sector, ¿no? No solamente generamos, sino que también recibimos muchas tecnologías que protegen sus invenciones a través de patentes en España. Un aspecto importante es en qué somos más fuertes. Bueno, pues la concentración de las tecnologías es sobre todo en tecnología solar, con el 58% del total de las patentes verdes en 2008, y eólicas, con el 21%. Como sabéis, el boom de la construcción en España, que nos ha arrastrado desde algún punto de vista esta situación, aunque también nos ayudó en la época de crecimiento, pues no parece haber inducido, a pesar de que es un sector crítico en las tecnologías de lucha contra el cambio climático, todo el tema de eficiencia en la construcción, pues está claro que no han invertido demasiado en tecnologías relacionadas con la eficiencia energética o con las construcciones sostenibles, puesto que no se aprecia un incremento en el número de patentes en este sector. Otro punto también que merece la pena destacarse del estudio, que lo tenéis disponible en la página web de la EOI para que lo podáis descargar y analizar con cuidado, es la tipología de los solicitantes de este tipo de patentes, que la mayoría de ellos provienen de empresas, aunque también ha habido bastantes de individuos particulares, aunque afortunadamente en los últimos años, puesto que este tipo de tecnologías fundamentalmente tienen capacidad de desarrollar las empresas, ha ido decreciendo el nivel de aportaciones individuales y creciendo el nivel de empresas. Hace falta un mayor nivel de cooperación en este sector entre universidades, centros públicos de investigación y empresa. Yo creo que se puede extender al resto de sectores. Ahí se aprecia un divorcio importante entre el mundo investigador y el mundo de la empresa, por lo menos en lo que respecta a indicadores extraídos de patentes, y lógicamente habrá que hacer un esfuerzo porque ambos estén mucho más coordinados. En el tema de quién y de dónde se están protegiendo, generando más patentes, pues fundamentalmente hay una fuerte concentración en donde os podríais imaginar todos vosotros antes de entrar en esta charla, ¿no? Y que se corrobora numéricamente por el estudio, que está concentrada la generación de tecnología en Madrid, Cataluña, también País Vasco y Navarra, lógicamente en tecnología eólica, donde hay un foco potente de generadores de tecnología, como aquí tenemos algún representante. Y, sin embargo, a pesar del esfuerzo que se está realizando, como conocéis, la generación y las innovaciones, por lo menos a través de las patentes generadas en España históricamente relativas al coche eléctrico, son escasas, ¿no? No sabemos exactamente si la inversión que se está realizando y el esfuerzo político que se está poniendo en el coche eléctrico pues podrá responder o habrá industria suficiente para responder a los desafíos que se están planteando en el futuro, o si esa industria habrá que crearla o habrá que fomentarla de alguna forma, ¿no? En definitiva, pues lo que nos permite todo este estudio es una serie de medidas y actuaciones futuras, muchas de las cuales ya ha incidido sobre ellas el director de nuestra oficina, pero sobre todo todas las medidas relacionadas al Plan PI, que tiene una medida específica sobre la protección de la propiedad industrial verde, con un fast track, con un sistema de concesión acelerada en este tipo de tecnologías para que puedan protegerse lo antes posible y se pueda extender esta tecnología y transferir también lo antes posible, con la creación de boletines de vigilancia tecnológica como lo que vamos a ver, con la creación, tenemos la idea de creación de un marketplace, una especie de marketplace verde donde puedan contactar empresas que ofrezcan y que sean capaces de transferir esta tecnología, y la creación de una especie de foro de empresas donde se puedan intercambiar experiencias y fomentar la utilización de herramientas como por ejemplo el pool de patentes. Y bueno, y con esto disculpad la rapidez de la charla y siento no haber podido entrar más en detalles del estudio, pero bueno, me ha dicho Alfonso que queda a vuestra disposición para cualquier sugerencia o conclusión que queráis, y en cualquier caso tenéis nuestros correos para lo que deseéis.
Muchas gracias.